Le damos gracias nuevamente a nuestro Dios Todopoderoso de permitirnos estar en este programa Conociéndonos en línea, donde conocemos los hermosos testimonios de nuestros pastores y hermanos invitados. Así que esperamos que sea grandemente bendecido al ver y escuchar las alabanzas, ¿cierto? Y principalmente conocer el hermoso testimonio del instrumento que nos visita el día de hoy. Hermano Manuel, que el Señor le guarde y le bendiga, una alegría verlo nuevamente. Le voy a dar la posibilidad a usted también para que pueda saludar y le dé la oportunidad a nuestro invitado del día de hoy. Que el Señor le bendiga. Hola, hermano Cristian, igual para mí una alegría nuevamente estar con usted en este programa que el Señor nos ha dado para la honra y la gloria de su santo nombre. Así que una bendición. Y una bendición también, hermano Cristian, que tenemos un invitado a nuestro pastor Guillermo Salazar, el cual también le vamos a dar una oportunidad para que él se presente. Pastor, que Dios le bendiga. Hola, ¿qué tal, hermano? Hermano Manuel, hermano Cristian. Qué bueno saludarlo, que Dios los bendiga también. Aquí estoy a vuestra disposición. Gracias, pastor. Que Dios le bendiga. Y bueno, vamos a ir a una pausa musical, hermosa alabanza para la honra y gloria del Señor. Y después de esta hermosa pausa musical de adorar a este Dios maravilloso, vamos a ir a dar a conocer después quién es nuestro pastor Guillermo Salazar. Así que escuche esta hermosa alabanza para la honra y la gloria del Señor. Cuando estoy triste, a ti clamaré. Cuando esté alegre, te alabaré. En tiempos duros, tu gracia abundará, porque tú me amas, Señor. Desde lo más profundo, tu mano me levanta. En el tiempo más oscuro y en la soledad, tú eres mi fortaleza. La noche pasará y la tristeza al fin la cambiarás en una bendición, porque todo estará bien, todo va bien. Lo llenas todo con tu presencia. Cuando tú estás, todo va bien. Siento tu paz llenando todo mi ser. Contigo, Dios, todo va bien. Desde lo más profundo, tu mano me levanta. La noche pasará y la tristeza al fin la cambiarás en una bendición, porque todo estará bien, todo va bien. Lo verás todo con tu presencia. Cuando tú estás, todo va bien. Siento tu paz llenando
Después de haber escuchado esta hermosa alabanza, vamos a pasar a conocer a nuestro pastor Guillermo Salazar. Pastor Guillermo, ¿quién es el pastor Guillermo? Que Dios le bendiga, para que nos cuente un poquitito de usted. ¿Quién es el pastor Guillermo? Guillermo Salazar Ulloa. Soy un muchacho de 70 años, casi 71 en 2 meses más. Nací en la comuna de Carahue, 9ª región, y estoy sirviendo al Señor, supongo yo, unos 60 años, 50 y tantos años. Así que estoy en el ministerio ya más de 46 años, diría yo que la misma edad que tengo de matrimonio, o quizás un poquito antes. Es una cuestión que no tengo definida, no tengo clara todavía, y eso es lo que podría decir de mi persona. Soy casado con Vicky, y estoy casado hace 46 años, y tenemos una hija ya adulta, profesional, y nosotros también con mi esposa sirviendo al Señor en el ministerio con mucho gusto, con mucho agrado por todos estos años. Así es mi parte ya para conocerme quién es este Guillermo Salazar. Pastor Guillermo, eh, ¿cómo, cómo llegó el Evangelio a la vida de usted? ¿Usted era conocedor del Evangelio? ¿Alguien de su familia? ¿Cómo llegó a conocer esto tan maravilloso que es el Evangelio de Cristo, que ahora usted dice que lleva 40 y tantos años dentro de estos caminos? Bueno, como otros, también tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, ya prácticamente constituido, porque tenía yo tal vez 6 años, 5 años, y me llevaban a la iglesia, me llevaban a las actividades de niños, cantaba coritos, me gustaba mucho cantar. Después ya íbamos con un poquito más grande con mis hermanos, me llevaban, y fue una vida bonita, digo yo, aunque era muy travieso, por no decir que era malo. Era muy travieso, desordenado como estudiante básico en la ciudad de Chihuayante. Si bien dije que había nacido en Carahue, mis padres, por razones muy especiales, particulares, económicas o de proyección, vivieron en el campo por muchos años. Ellos nacieron en el campo. Mis padres fueron campesinos en un lugar o localidad llamada Puyangue. Puyangue está en la 9ª región, a 90 y tantos kilómetros hacia el sur poniente de Temuco. Y es un lugar muy campestre, donde prácticamente todo era barro, piedras, para llegar había que atravesar ríos. Mis padres vivieron ahí, en esa forma, de esa manera, y cultivando la tierra y haciendo algunas cosas, pero como eran tantos hijos, todos nacidos en el campo y por parteras, eh, ellos tenían que luchar. Fueron 7 antes que mí, que nacieron en el campo, y yo fui el octavo, el último, pero a mí me llevaron a nacer a la ciudad, al pueblo, seguramente en carreta. Me llevaron ahí en el bardoso, y yo iba en el vientre de mi madre, y a la vuelta, después de algunos días seguramente, al campo otra vez, y de ahí, en el campo, seguramente yo tendría unos 3 años cuando mis padres se fueron de ese lugar a Concepción. Y ahí yo iba a la iglesia, me llevaban mis hermanos grandes, mi papá, y cantaban alabanzas. Después de
de ese tiempo de Concepción se fueron a Chihuayante, lugar donde es de la 8ª región, al lado de Concepción. Allí empecé mi vida como estudiante de la primaria, en esos años, la primaria. Y ahí estuve en la escuela 30 de Chihuayante. Esa es mi parte de la familia donde ya llevaba a la iglesia. Pero después en el tiempo me di cuenta que mi mamá no era cristiana. Mi mamá, yo recuerdo cuando ella se bautizó, pero no tenía mayor conciencia de que ella no era convertida, porque yo era un niñito de 5, 6 años, 7 años, y ahí yo recuerdo que estaba con una ropa que se había bautizado. Y, mis hermanos mayores iban a la iglesia, uno de ellos, el mayor, él ya estaba en el seminario, era un joven que había comenzado a estudiar en el seminario, había estudiado en el Colegio Bautista de Temuco, después se fue al seminario a estudiar y en la universidad también. Entonces, yo no conozco tanto a mis padres, mire lo que digo, no conozco tanto o no conocí tanto a mis padres como a mis hermanos mayores, porque ellos me llevaban ventaja. Sin embargo, la vida de iglesia la comencé con ellos y era linda, divertida, yo jugaba, me entretenía, era malulo, pero el tiempo fue cambiando y cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño y juzgaba también, hasta que dejé de ser niño y me hice hombre. Conocí al Señor ya a la edad. Fíjese que no sé a qué edad me convertí y eso es raro. Y también le pasa lo mismo a mi señora, a mi mujer, que tampoco recuerda cuándo se convirtió. Porque como nosotros veníamos de vida de iglesia de niños, es una situación muy especial porque uno canta, le enseñan a orar, le enseñan a predicar incluso. Yo hacía clase en la iglesia a los 11, 12 años, me mandaban y yo me las creía, ¿no? Hasta que me hacían callar porque cantaba muy fuerte. Decía, ya Guillermo decía, canta más despacito. No siempre tenían el tino suficiente y yo tampoco me daba cuenta. Así que el proceso fue un proceso y yo hice una decisión por Cristo de manera pública en Talcahuano mientras predicaba a mi hermano mayor, Ramón Wenceslao Salazar Ulloa. Ese es mi hermano mayor, que hoy día tiene ya más de 86 años y está jubilado. Él fue profesor en el seminario, incluso fue mi profesor en el seminario también. Y a los 13 años fui bautizado. Como voy a decir la entrevista, o, o tal vez una oportunidad para compartir esto de mi vida, no siempre uno lo hace y no me siento muy cómodo relatando, como que de repente somos un poquito autorreferentes y eso a veces nos incomoda a algunos y otros se sienten bien. En mi caso, quiero contar que estábamos en la iglesia, 3 amigos, muchachos de 12, 13 y 14 años ahí, como siempre, y estaba predicando y el pastor dice, ¿quiénes quieren aceptar a Cristo como su Salvador? Y siempre yo escuchaba cosas así, pues, y el predicador era mi hermano. Entonces, ya, pues decíamos los amigos, ya, pues levantemos la mano, levantemos la mano, ya, levantemos. Y dijimos, 1, 2 y 3, y yo levanto la mano. Dios te bendiga, me dice el pastor. Dios te bendiga. Baja tu mano. ¿Quién más? Y fui el único que levanté la mano. Fui el único que levanté la mano. Y yo pensé que mis compañeros iban conmigo, porque uno a veces se asusa, se va alentado con el otro, pero no, me jugaron chueco.
Y al final me hicieron pasar adelante, oraron por mí. Bueno, yo hice una decisión por Cristo ahí, Gloria a Dios. pero mm, no sé si me convertí, porque ustedes escuchan relatos de la gente que dice se convirtió y cambió su vida. Algunos dicen yo era borracho, yo era ladrón, yo era mujeriego, yo hacía tales cosas y, y el cambio se nota, pero en un niño que no tiene una vida mala, profana, tiene una vida de iglesia, que claro, hace sus maldades, los cambios no son evidentes. Entonces, por eso yo digo, fue un proceso y vino convicción de que yo era hijo de Dios, que era una persona que había aceptado a Jesús como mi Salvador. Y a los 13 años fui bautizado en una iglesia bautista en Talcahuano. Mi mismo hermano fue el que me bautizó, mi hermano mayor, el pastor. Pastor, Y ahí eh, seguí un tiempo participando en la iglesia, mi vida de adolescente. pastor, le quería hacer una pregunta cortita. ¿Qué sentía usted ver a su hermano predicar como a esa edad y ver lo que él estaba entregando el mensaje del Señor? ¿Qué sentía? ¿Se acuerda un Bueno, poquito? sí, sí, claro. Bueno, como muchos niños, es lo mismo que cuando uno tiene al papá, pues el papá es Superman, es un gigante, el papá lo puede todo, es poderoso, y cuando ve a su hermano líder, siempre dentro de la naturaleza del hombre, de la persona, siempre hay un prototipo, hay un modelo, hay un líder que uno quiere imitar. Y excepcionalmente hay quienes quieren imitar a los líderes malos. Lo más frecuente y normal es que uno quiere imitar a los buenos líderes, a los buenos profesionales, a los buenos pastores, a estos buenos misioneros. Uno quiere ser como ese. Y además mi hermano era educado, hablaba bonito, uno lo escuchaba, entonces uno tiende a querer ser como aquel. Pero yo nunca quise ser pastor. Él era el pastor y, aunque a mí me decían el pastor chico en Talcahuano, porque algunos mayores me, me alentaban y me decían, ya, este es el pastor chico, y me mandaban a leer la Biblia, que leyera la Biblia, explícalo, pero yo era muchacho de 13 años, y entonces yo ya me daba cuenta que me empezaban a pedir cosas y leía la Biblia, empecé a leer más la Biblia, y eso seguramente me ayudó a desarrollarme, a tener algunos conocimientos mayores que el común de esos niños. Entonces yo mi hermano lo tuve como modelo, como un ejemplo en muchas áreas y también lo fueron otros en otras áreas. Y eso me hizo sentir bien. Mi hermano se portó muy bien conmigo y yo viví con él más encima un tiempo. Gloria a Dios. Pastor Guillermo, Ujú. usted dice que sus hermanos mayores conocían más a sus papás, ¿cierto? Pero Sí, dentro de su niñez o de su juventud, ¿usted nunca escuchó cómo fue que llegó el Evangelio a sus padres? Ellos también fueron desde niños a la iglesia, sus abuelos conocieron al Señor, antes no eran cristianos y después fueron cristianos. ¿Usted sabe cómo llega el Evangelio a su familia? sí, sí, sí sé la historia, pero no en detalle, por razones obvias. Es decir, las razones obvias que yo era el más chico, así al voleo, escuchando historias, relatos, o yo mismo preguntándole al papá, preguntándole a la mamá algunas cosas. Pero fíjese, le voy a decir que quien tiene un relato más acucioso es Osman, mi hermano Osman Salazar Ulloa, que es inmediatamente mayor que yo. A él le gusta la historia y él tiene todo un relato respecto de cómo fueron los misioneros llegando al campo a predicar a mi papá, a mi mamá, cómo era mi mamá de rebelde con su iglesia católica, apostólica.
donde ella tenía sus imágenes y sus veneraciones. No así mi papá, que escuchó el Evangelio y comenzó a seguir otra vida. No, mi papá nunca fue un excelente cristiano, nunca fue un hombre de un gran testimonio, pero sí tenía una convicción de que Dios era su Señor, a Él le seguía, a Él le servía y comenzó a guiar a sus hijos para que fueran a la iglesia. Él y sus hermanos fueron personas comprometidas con Dios y algunos de sus hermanos fueron líderes en el campo. Fíjense que curiosamente mi papá, teniendo tan pocos estudios, menos que mi mamá llegó al sexto primario y mi papá al cuarto primario. Sin embargo, mi papá era más estudioso que ella, conocedor de la historia, conocedor de la Biblia, y comenzó a hacer cosas que a lo mejor otros no habrían hecho. Y la misericordia de Dios, porque esto, como estamos conociéndonos en línea, diría yo que la misericordia de Dios estaba más para él porque él tenía algo que Dios quería usar. Y la misericordia del Señor, digo, es que de sus hijos, de sus 8 hijos, todos fueron creyentes, todos fueron convertidos. Su mujer también, mi madre, nuestra madre, Ana, y 3 de los 8 fuimos pastores, 3. Los demás en el liderazgo, en su juventud, o bien cuando adultos, ocupando cargos relevantes para la iglesia, en la iglesia local, como también tuvimos cargos a nivel nacional e interdenominacional. Así que yo recuerdo que en la vida de campo, él iba a la iglesia en Puyangue, sus hermanos mayores de mis padres también, y ahí fue creciendo, creciendo, hasta que se fue a Concepción. Y en Concepción la vida ya de pueblo, de ciudad, hizo que mis hermanos empezaran a servir a Dios, los mayores, en la iglesia, y mi hermano mayor al seminario. Entonces, esa es mi parte de relato que yo tengo. Pero yo tengo una ventaja, mi querido hermano Manuel y mi hermano Cristian, es que aquellos que quieren saber más de la vida de mis padres pueden remitirse a escuchar un hermoso relato hilato de parte de Osman, que cuenta cómo fueron los padres nuestros conociendo las escrituras y cómo llegaron a trabajar en una iglesia. Me faltaba decir algo. Mi mamá y mi papá no fueron líderes, no fueron líderes, eran meros asistentes. Mi mamá, después de haberse convertido, que le costó tanto, ella ocupó cargos en la iglesia con las mujeres. Para algunos se llama Unión Femenil, para otros se llama Sociedad Femenil, para otros se llama Las Dorcas, para otros se llama Grupo Femenino. Ella fue la tesorera en su iglesia. Y ella era una mujer creyente, eh, comprometida con el Señor y diezmadora. Ella apartaba su diezmo. En la ciudad de Ovalle, un día mi papá trabajaba como cuidador en la radio Norte Verde de Ovalle. Y por la radio empiezan a decir, hay una Biblia en la radio, porque en los pueblos pasa eso, en la radio pasan avisos bien domésticos. Dijeron, hay una Biblia en la radio, pertenece a la señora Ana Ulloa Fuentes, y a ella se le había perdido la Biblia, se le había quedado en la locomoción colectiva de la micro de ese lugar. Entonces la fuimos a buscar, pues, y yo fui a buscar, y era justamente la Biblia que yo le había regalado a mi mamá. Ya a esa altura yo trabajaba, tenía 18 años, y dentro era una Biblia con cierre, estas típicas Biblias que usan algunas personas porque les gusta, y adentro de la Biblia, yo la abrí, y mi mamá decía, lo que más siento es que tenía el diezmo ahí adentro, decía. Bueno, cuando fui a buscar la Biblia, y la abrí,
adentro estaban los billetitos que tenía de su diezmo. Bonita experiencia de ella, como también quería honrar y servir a Dios a través de esta ofrenda, este servicio para el ministerio de la obra de la iglesia local. Así Gloria a que, Dios. gloria a Dios porque tengo un buen modelo, buen ejemplo de cariño, de amor de mis padres. Ellos nos enseñaron a ser honrados, a decir la verdad, a ser francos, a, a comportarse adecuadamente. Y un día yo dije, yo dije hace un rato que era travieso, era desordenado, yo me sentía que era malo después. Sin embargo, un día en una casa donde nos invitaron y dijeron, qué bien que se portan estos niños tan educaditos que son. Yo estaba con mi hermano Osman y yo no me acuerdo si estaba mi otro hermano y yo me sentí como un Ok. piropo. Yo sentí que era yo el héroe, po. Pero cuando crecí me di cuenta de que eran mis padres, no yo, porque ellos me habían enseñado a comportarme, a ser respetuoso, a hacer todas estas cosas y estos valores que uno tiene que tener como cristiano. Entonces me siento feliz y los honro todavía. Todavía, a pesar de que ellos ya se fueron a la presencia del Señor hace mucho tiempo, los sigo honrando con lo que acabo de decir, porque los amé hasta el último momento de su vida en la tierra. Y ahora los recuerdo con amor también. Amén. Qué hermoso lo que nos cuenta Pastor Guillermo, porque dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, po. A lo mejor, como usted nos comentaba, sus papás eran personas de campo, ¿cierto? A lo mejor no con mucho estudio, ¿cierto? Como usted decía, tenían estudios primarios solamente. En ese tiempo habían estudios primarios, secundarios y estudios superiores. Entonces, ni siquiera tenían estudios secundarios, sino primarios, pero como Dios, ¿cierto? Los bendijo a ellos, primeramente con la salvación, con la vida eterna ahora, y bendijo a sus hijos también dentro del ministerio. Y Pastor Guillermo, usted dice, claro, hay algunas personas que se convierten de diferentes cosas, no conocían al Señor, pero te decía, a lo mejor yo no tengo un gran testimonio, pero tiene un hermoso testimonio de la compañía del Señor en toda su niñez, po, y en toda su Ujú. juventud, po, ¿cierto? Te llega un momento Sí, en que usted va creciendo, usted ¿conoce algún testimonio de alguien que haya llegado, que usted haya visto que Dios hizo la obra en esa persona? ya te cuento. Pero antes debo decirte porque yo dije hace un rato que fue un proceso. La conversión de uno, para algunos es un proceso, para otros es ipso facto, es un cambio rotundo, porque el Espíritu Santo trabaja en la vida. Primero trabaja aquí, en la mente, es decir, hay hay un convencimiento que el Espíritu Santo actúa en la vida y eso afecta al corazón. Afecta al corazón en el sentido, yo siento pena, siento dolor o siento alegría por mi vida pasada, por mi pecado. Entonces, el corazón se contrista, se entristece y se siente mal porque el Espíritu Santo está trabajando y haciendo su trabajo, como dijo el Señor, que Él es el que convence de pecado, ¿cierto? Amén. Entonces, el Espíritu Santo, voy a usar una palabra, ataca, aborda, eh, comienza su actuación haciéndolo a uno entender que es pecador, que se ha equivocado, que ha fallado. Y eso a uno lo hace sentir pena. Me siento mal porque yo he fallado y me siento mal delante de Dios con vergüenza, entonces agacho mi cabeza. Pero acto seguido, mi voluntad, mi accionar, mis pies me representan que yo cambio de rumbo, cambio de dirección, comienzo una vida nueva. Para algunos es de un momento a otro, pero para otros es un proceso que puede tardar no solo días, puede tardar semanas, meses, porque el Espíritu Santo quiere trabajar en el corazón, en la mente, en la vida de la gente, pero no siempre uno deja que esto sea así, porque hay una lucha grande, especialmente cuando es adulto, cuando es joven. Bueno, eso sucede para cualquiera que es tocado por el Señor.
el Señor quiere lo mejor para uno, para cualquier persona, para cualquiera, pero uno tiene que querer también, querer esa vida nueva, ese cambio, esa oportunidad que Dios nos está dando. Y uno, si uno abre su mente, su corazón, se dispone, va a poder encontrar la paz, el alivio, eso que Dios quiere darle. Y uno entonces empieza a sentir plenitud, gozo, alegría, porque eso es el Evangelio, porque el Evangelio trae vida y vida nueva, vida abundante. Y uno comienza a caminar, y esta parte es lo que quiero contar. Y yo estando en el Liceo de Hombres en Ovalle, estaba en tercer año medio, y, y comienzo a caminar y pensando, ¿quién soy yo? Dije, ¿quién soy yo? Era un joven. Claro, a todo esto, el Señor me traía a la mente quién era yo, un joven que si bien era evangélico, yo participaba en actividades en la iglesia, en el liceo me tenían como un buen compañero, que era correcto en muchas cosas, pero yo me daba cuenta que en mi interior no era tan limpio, no era la figura externa, no era lo mismo que internamente. Entonces yo soy un pecador, dije. Yo soy un pecador, he pecado contra mi Señor. Yo sé que he fallado. Y en ese momento yo iba caminando esa plaza de Ovalle y dije, Señor, en este momento yo te pido que me perdone. Quiero ser esa nueva persona y quiero que viva en mí y que reine en mi vida. Y lo hice. Mientras caminaba y sentí un alivio tan grande, es una cosa que no la va a entender nadie si no lo ha experimentado. Me sentí como que caminaba como en el aire y era un gozo que había en mi vida. Allí fui comprendiendo que realmente yo estaba convertido y comprometido con el Señor. Bueno, yo sabía de la Biblia, yo enseñaba la Biblia, yo dirigía, hacía muchas cosas para el Señor en la iglesia, pero esta vez la tomé, ese impacto lo tomé de otra manera y mi vida fue diferente para mí primero, para mi familia y para mi entorno donde yo me desenvolvía. Así que eso es mi vida personal, como yo fui, pero he visto a otros cuando se convierten. He visto a muchos, mi querido Cristian, he visto a muchos convertirse, llorar, llorar por aquella misericordia, aquel amor de Dios. Estaba predicando, yo era un seminarista, estaba en mi primer año del seminario y, y estaba en una iglesia y prediqué, era una semana de la juventud. Hice el llamado a quienes querían recibir a Cristo y pasaron varias personas, adultos y jóvenes, y oramos por ellos. Terminó la reunión y se quedó uno delante arrodillado. Y lo abrazamos y tratando de animarlo, consolarlo, como solemos hacer cuando una persona entrega su vida a Cristo y está angustiado. Y como lloraba tanto, yo era un joven en ese tiempo, ya tenía 23, 22, 23 años. ¿Y qué te pasa? Le dije, ¿por qué lloras tanto? Es que no puede ser, decía, no puede ser. Pero ¿qué te pasa? Que no puede ser. Que Dios me perdone, esa era la idea esa. No puede ser que Dios me perdone, yo he sido tan malo, decía. Pero es que yo he sido ladrón, me dijo. Y eso ocurría en la iglesia bautista, la tercera iglesia bautista que está cerca de la estación central, allá en creo que se llama, ya no recuerdo el nombre, pero está por allá. Y, y ese joven había sido ladrón. Pero ese fue el primer impacto así digamos, fuerte. Pero más adelante, mis queridos hermanos, después que egresé del seminario, Dios me llamó al ministerio en las prisiones.
Y el año 1977 fui el primer capellán evangélico bautista en Chile, contratado como funcionario público. Después de haber pasado entrevistas, mostrado mis antecedentes, mis documentos de estudios, pasé a ser contratado y estuve allí en Gendarmería de Chile por más de 33 años, casi 34 diría yo, como capellán evangélico. Entonces ahí, como pueden imaginar, vi muchos presos, delincuentes, convertirse, ser transformados. Algunos los vi con estoques, otros con las caras rotas, sangrando, otros murieron delante de mí, otros confesaron sus pecados, otros me entregaron armas, otros son mis colegas hoy día, son pastores, son misioneros también. Así que, como dijo alguien por ahí, la honra y la gloria es para el Señor, y que así tiene que ser siempre. Nosotros solamente pequeños instrumentos mandados por Él para cumplir la misión, que no siempre la hacemos muy bien, pero lo hacemos con cariño, con amor, y más cuando Dios nos da la posibilidad de testificar. Pastor, le escuchaba atentamente, ¿no es cierto?, su testimonio de cómo el Señor llegó a su vida, cómo el Señor le ha bendecido. Pero quería preguntarle cómo el Señor lo llama al pastorado, cómo lo recibió usted cuando el Señor lo llamó a esto de ser ¿no es cierto?, un varón de Dios que tiene que guiar a otro por el camino del Evangelio. Bueno, para mí es una cosa muy especial y singular, como debe ser quizá para muchos, si no todos, para muchos. Lo que es el llamado lo entendemos como una cuestión personal. Pero yo tuve problemas. En la decisión final yo tuve problemas, porque yo tenía dos hermanos que son pastores. Bueno, ahora es uno, se falleció el otro. Y dije yo, ¿no será que yo quiero imitarle a él? Quiero hacer una cosa igual que ellos y no es del Señor. Entonces yo me resistí, me resistí. Sin embargo, dentro de un contexto de vida juvenil, yo me compraba Biblias, me compraba libros, leía, me daban las clases de la escuela dominical, me hacían predicar, pero yo no quería. Y me decían, no, Dios te llamó, Dios te está llamando. Y yo decía, no, porque Dios cuando llama a la persona le habla, le dice algo. Y entonces me resistía. Y venía un cuñado mío, me dijo, tú vas a ser pastor, me dijo. Le dije, no, porque Dios llama a las personas. Ya tenía 20 años. Viene una misionera, me dice, Guillermo, usted tiene el llamado del Señor. Me dice, así era una gringuita, Lucila Jacob, de los centros bíblicos. Entonces, yo le digo, no, porque Dios llama a las personas a su vida. Me dice, Dios a todos nos llama, me dice. Pero a mí no me ha llamado, porque yo no tengo. Entonces me compraba libros gruesos, los leía, los prestaba, hacía cosas que no comúnmente hacía otro, pero yo no me daba cuenta. Yo seguía mi vida, iba a evangelizar, íbamos con Osman, con otros jóvenes en bicicleta, largos kilómetros, volvíamos con la palabra, después jugábamos a la pichanga, nos divertíamos, y en la noche ya nos íbamos al culto de los jóvenes. Entonces era una vida bastante agitada. Y me tocaba dirigir o me decían que tenía que predicar. Y yo no era predicador, algunas cosas sabía. Y estos famosos tratados
folletos que uno entrega en la calle, que reparte, y yo me los leía y los predicaba. Entonces me encontraba un buen predicador a mí. Y claro, pues yo me leía el sermón del otro y así. Y a veces le ponía un poquito de lo que yo iba aprendiendo. Y así, entonces, algunos pareciera que le decía, este lo hace bien, y me mandaban otra vez. Entonces uno va gradualmente sintiéndose con responsabilidad, pero no se da cuenta que Dios Que va había preparando. empezado a hacer su obra, su trabajo en la vida de uno. Y, y llegó el día en que yo tenía que decidirme, y fue en un campamento de jóvenes. Curiosamente, yo estaba perdiendo una novia. Hice una pausa, ¿no? Me costó más decirlo, pero esa pérdida fue dolorosa. Y yo lo digo a veces, perdí algo bonito, hermoso, que me agradaba, pero en el tiempo Dios me dio algo mejor. Gloria a Dios. Mi mujer, mi esposa, con quien tenemos, como dije al comienzo, más de 46 años de casado, trabajamos en el ministerio, servimos juntos. El asunto es que en esa oportunidad yo eh, pasé adelante como decisión que quería entregar mi vida al ministerio. Entonces eso fue el año 74 y decidí ir a estudiar al seminario, a prepararme para ejercer un ministerio misionero, lo que Dios quería. En el primer año del seminario, todos los alumnos en esa época que ingresaban al seminario tenían que llenar una hoja solicitud, poner su testimonio, y una pregunta era, eh, ¿tiene novia? En el fondo ponía la palabra pololo, ¿cierto? Yo dije, sí. ¿Ha sido disciplinado en su iglesia? ¿Sancionado? Y dije, sí. ¿Y por qué? No sé. Y en verdad yo respondí porque me habían disciplinado en la iglesia y yo nunca supe, y ni tampoco supe la razón. En el tiempo, después que yo había terminado mi estudio en el seminario, me dijeron que me habían disciplinado por alejamiento, pero en verdad yo me alejé porque me trataron mal y mi pastor no me defendió. Yo era un joven de 17 años y una mujer me quiso pegar y me agarró, como quien dice, de un ala, me sacó porque creyó que yo me estaba riendo de su marido. ¿Te ha pegado alguna vez una mujer? Me dijo. No, le dije yo. ¿Ah? ¿Nunca te ha pegado una mujer? Y yo estaba con unos lentes así oscuros, era como era en la tarde, digamos una tarde soleada. Y yo dije entre mí, me pega esta vieja, le mando un combo, dije. Y yo era cristiano, pero también era medio violento y tenía mi vida pasada, yo era muy peleador, así que tenía mi arte, entre comillas. No me pegó, porque si me pega, no sé qué habría hecho yo. Mis lentes habrían saltado lejos, quizás, pero quizás ella también habría saltado lejos. Bueno, gracias a Dios no pasó. No me defendió mi pastor, no fue a defender su oveja. Y esa, entre comillas, voy a decir yo, es mi venganza hoy, cuando tengo que cuidar a mis jóvenes, a mis hermanos, a protegerlos siempre y buscar la otra versión, porque hay que ser justo. Nosotros no podemos amar la injusticia, tenemos que amar la verdad, tenemos que amar lo justo, amar al prójimo, escuchar al otro. Bueno,
Un amigo que yo lo había llevado a la iglesia vio todo eso. ¿Y por qué no le pegaste? Me decía. Bueno, ese amigo después se convirtió. Mi hermano Sumán me dijo, ¿qué te pasó? Porque él era también violento. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo algo? A proteger a su hermano chico. Bueno, nos alejamos y tristemente el pastor no me fue a buscar a la casa, no fue a hablar conmigo, no me defendió y eso yo lo encontré feo. El pastor tiene que defender sus ovejas y así es como yo hago muchas veces con aquel que quiere hablar mal de mi hermano de la iglesia. Espérate, espérate, yo lo amo a él le digo, y no quiero que hables mal de él. Es mi amigo en otros casos. No quiero que hable mal. Cortamos así las cosas con en nuestro ministerio. No permitimos que venga alguien a hablarnos mal del otro. O le voy a decir. Un día un novio empezó a hablarme mal de su novia. Espérate, le dije, no, no te lo permito. Ella es mi hermana, ella es de mi iglesia. ¿Y sabe por qué lo paré? Porque dije, esto alguna vez se casan y yo siempre voy a tener en la mente que este habló mal de su mujer. Entonces, uno no tiene que permitir que hablen mal del prójimo, porque uno se hace cómplice o lo comprometen a guardar silencio. Y a esos mismos son los que después hablando diciendo, no, si el pastor sabía, ¿no? Y uno es reservado, es cauteloso, pero muchos de ellos dicen las cosas como secretamente a uno, a otro y otro, y al final nunca pasa a ser una confidencia para con uno, sino que se lo dicen como confidencia a otros y esto es voz populi en la vida de otros también. En definitiva, en mi ministerio, cuando yo me entregué al Señor y al llamado, me costó aceptarlo porque yo quería tener evidencias de que efectivamente el Señor era el que me llamaba a un ministerio. Así que estuve como seminarista en la época de vacaciones en el norte, me fui a Viña del Mar hacer una práctica y me llamaron de Ovalle para que fuera a ayudar allá. Entonces, yo estuve como un mes nomás en Quilpué. Y claro, se sintieron porque yo me fui, pero ellos querían que yo volviera a la iglesia. En la iglesia de Ovalle había poca gente, pero empezamos a trabajar, a predicar, a enseñar y a hacer cosas que hacíamos en el ímpetu de la juventud. Y llegaba el día de los primeros días de agosto que había que volver al seminario. Todo, y esto es lo que no dije y lo quiero decir, todos los que ingresan al seminario en esa época entran condicionales. Uno no puede decir, aquí yo entré y tengo que estar los 3 o 4 o 5 años de estudio. No, el primer semestre está bajo condición. Si no le va bien los estudios, si tiene mal testimonio, si no tiene, cumple ciertas cosas, no lo invitan al segundo semestre. Así era. Y yo tenía esa duda. No me había llegado la invitación, ni me habían dicho que no siguiera, que no estaba invitado. Y dije yo, ¿cómo puedo saber que Dios me llama? Yo quiero saber, Señor. No he perdido nada con ir al seminario, he aprendido, he ganado experiencia. Pues yo había dejado mi trabajo. En Ovalle yo trabajaba en una oficina pública y era un sustento importante para mis padres. A tal punto que el jefe me dijo, no se vaya, acuérdese de sus padres. Es que yo tengo un llamado, decía. Bueno, al final renuncié igual a la dirección de arquitectura donde yo trabajaba, era un administrativo, y me fui a estudiar. Entonces, cuando ya el Señor a uno le ha tocado, yo decía, Señor, muéstrame que tú. Y no había. Me tocó ir a predicar a Coquimbo y me enfermé, me puse difónico. Y esa misma semana siguiente tenía que predicar en Ovalle y estaba difónico. Pero yo igual que podía hablar un poquito. Así que pasaba adelante
y me olvidaba que estaba difónico. Y aparecía mi voz como ahora, por decirlo así. Terminaba la reunión, la predicación, otra vez ronco, como decimos. Y así fueron los 3 o 4 días. No fue suficiente para mí. Y yo dije, Señor, ¿pero qué? ¿Hay alguna evidencia tuya que tú me quieras mostrar? Yo no le pedía sueños ni nada de cosas. Yo no, jamás le pedí sueño a Dios ni alguna revelación, sino que quería tener convicción de que Él me llamaba o que Él quería algo de mí. Y, y empecé a mirar y faltaba un día para volverme a Santiago a estudiar el seminario, a mi segundo semestre. Y empiezo a revisar la iglesia y me doy cuenta que en la iglesia, cuando yo llegué ahí, eran como 10 o 12 personas que asistían. Y cuando ya estábamos terminando, iban más de 20. Entonces yo dije, ah, aquí hay una prueba. Dios me quiere en su ministerio. Así que volví al seminario con esa convicción de que Dios me quería usar. Pero yo también sabía que nada había perdido. Siempre fue ganancia. El que haya estado 6 meses en un seminario era ganancia para mí. Y la posibilidad de volver al trabajo también la tenía porque me la habían ofrecido. En definitiva, terminé mi estudio, conocí a una mujer muy hermosa, con ella me casé, fue estudiante del seminario y llevamos estos años, como dije antes, casados, sirviendo al Señor y con una familia que honra en lo posible al Señor siempre. Eso es lo que tratamos de hacer. Esa fue fueron mis llamados. Y después terminado mi estudio en el seminario, ya era pastor en una pequeña iglesia en La Legua. En La Legua comencé yo. En el seminario hay una hora, digo, y yo era interno, como éramos los estudiantes, raro, eran muy pocos los que venían externos a estudiar al seminario. Tenemos una jornada de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en clases, con los intervalos de recreos. En la tarde, algunos de las 2 hasta las 4, clases. Y en la noche, de las 7 hasta las 9. No siempre era así, a veces había un espacio para estudiar. Entonces era relativamente intenso. Y terminados los estudios, ya estaba como pastor en La Legua, y suena el teléfono cuando yo voy al seminario. Y la costumbre que los alumnos tienen permiso desde las 2 hasta las 6 de la tarde para recibir llamadas o usar el teléfono en una cabina que había. Y yo iba de visita ahora al seminario, ya era un ex alumno. Y el teléfono suena, 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 y nadie contesta. Y tenía que haber alguien contestar a un alumno. Y como yo andaba por ahí, sonaba tanto el teléfono, agarré el teléfono. Seminario Bautista, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, habla Anita, dice Anita Lara de Pozo. Ah, hola, buenas tardes, Manuel. Ya. Oye, me dice, ¿con quién hablo? Con Guillermo Salazar. Ah, oye, guachito, ¿por qué no me ayuda a ubicar a fulano de tal? Y no me acuerdo quién fue. Ah, ya, ya, espérese un poquito. Dejé el teléfono y partí a buscarlo. Yo no conocía a todos los alumnos porque eran nuevos. Y pasó un rato, hermana Anita no está, no lo encuentro en ninguna parte. Nadie lo ubica, parece que salió. Ah, qué lástima. Dice, oye, me dice, ¿te gustaría ser capellán en la cárcel? Sí, le dije yo. ¿Tú has ido alguna vez a la cárcel? Sí, en Ovalle me llevaron a predicar a la cárcel de Ovalle. Ah, oye, y hasta un sueldo le pagan. Mejor todavía, pues dije yo. Ya, pues mira, comunícate con el hermano Florindo Sánchez, que trabaja en el ministerio. Él tiene los antecedentes para saber cómo se postula. Ah, ya, bueno, gracias. Gracias. Corté.
Y ahí comenzó mi proceso ahora como capellán y quedé contratado. Hay cosas bonitas que tal vez alguna vez las voy a contar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que me hicieron todos los exámenes y tenía fallados los riñones. Así que tuve que ir a renunciar. Bueno, Hermano, les dejo la oportunidad. hermano Guillermo, ¿le parece si lo invitamos a otro programa para que usted nos pueda contar su trabajo de capellán, ¿cierto? Compartimos un programa similar. ¿Le Claro, parece? ¿Lo dejamos sí, invitado? sí, Ya, por supuesto, y gracias. y ahí conversamos en profundidad para que nuestros hermanos, hermanas y personas que ven el programa puedan conocer cómo Dios hace la obra en esos lugares donde para muchos dicen, no, echa benzina y tírale un fósforo y que desaparezca todo, ¿cierto? Pero como Dios cambia esos corazones duros, esos corazones de piedra, esos que no lloran, aunque lo agarren a palos, no lloran, cuando Dios entra a esos corazones duros, salen y brotan lágrimas de amor, porque este amor de Dios es tan grande, ¿cierto? Que Ujú. hace nuevas todas las cosas. Le damos gracias, Pastor Guillermo, por su hermoso testimonio. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a escuchar la exhortación, ¿cierto? La lectura y exhortación de la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro Pastor Guillermo. Que el Señor les bendiga. Un, dos, tres, Cristo para Cuba entera, llevamos las buenas nuevas, tocando los corazones, anunciando la verdad. Cristo para Cuba entera, llevamos las buenas nuevas, tocando los corazones, anunciando la verdad. Voy llevando, voy pregonando que Cristo vive, que Cristo reina. Voy liberando, voy desatando, fuera el castigo, fuera el pecado, para que puedas decir junto a mí. Cristo para Cuba entera, llevamos las buenas nuevas, tocando los corazones, anunciando la verdad. Cristo para Cuba entera, llevamos las buenas nuevas, tocando los corazones, anunciando la verdad. Todo es falso, todo es mentira, es allá arriba donde está la vida. Hay vida en Cristo, vida en su nombre. Abre tus ojos, abre tu mente, para que puedas tú mismo creer. ¿Cómo dice? Cristo para Cuba entera, llevamos las buenas nuevas, tocando los corazones, anunciando la verdad. Cristo para Cuba entera, llevamos las buenas nuevas, tocando los corazones, anunciando la verdad. Después de escuchar esta hermosa alabanza para la honra y gloria de Dios, vamos a escuchar palabra del Señor, amén, en los labios de nuestro pastor Guillermo, en el cual tiene una palabra para usted, para su vida, para su corazón, pero no de él, sino de parte del Señor. Así que escúchela a usted, que primeramente va a escuchar este programa, pero siempre el Señor tiene algo especial. Así que, pastor, que Dios le bendiga. Muchas gracias. Aquí tengo mi Biblia. eh, no la quiero cambiar y el otro día estuve pensando
A lo mejor la voy a tener hasta cuando me muera. Y cuando me muera quiero que la pongan ahí. Esta Biblia es la que usó el pastor Guillermo para enseñar, porque esto es lo que yo enseño. Palabra De de esto Dios. es lo que yo hablo. Porque esta es la palabra de Dios inspirada por el Señor a través del Espíritu Santo, Amén. donde habló a muchas personas. Antes habló por los profetas, por los ángeles, y ahora habla por la palabra, Amén. según Hebreos, ¿no es cierto? Yo tengo aquí algo para compartir con aquel que está a lo mejor cansado, agobiado, se quiere quitar la vida, está aburrido de su vida matrimonial, está cansado de los hermanos consanguíneos o carnales que le dicen también, con los vecinos, con sus compañeros, no sé, algo puede pasar en la vida o su propia vida porque está en una condición que no es favorable ni para él, ni para su familia, ni para la sociedad, menos para Dios. Porque Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que estemos contentos porque Él nos hizo para que seamos felices, para que disfrutemos su amor, sus bendiciones, disfrutemos la vida de pareja, conyugal, disfrutemos de la familia, disfrutemos de la comunión de la iglesia, disfrutemos incluso con los vecinos y toda la gente. Pero no siempre se tiene todo lo que Dios quiere, porque hay alguien que le juega al revés para a Dios. No, hay alguien que no quiere que seamos felices. Hay alguien que nos hace trampas. Hay alguien que nos pone zancadillas. Y dijo Jesús en San Mateo capítulo 11, leeré versos 28, 29 y 30. Dice, en el nombre del Señor leo, venid a mí. Esto lo dice el Señor. El Señor Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y liviana, ligera, mi carga. Entonces, aquí hay una invitación, o hay una invitación cariñosa que la hace el propio Jesús, el Hijo de Dios. Es Dios mismo encarnado, el que murió por nuestros pecados, el que dio su vida porque tenía un plan maravilloso para que todo aquel que está mal, está agobiado, está sufriendo incluso enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades psicológicas, la que sea, el Señor lo invita, porque esta es una invitación cariñosa. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Nadie va a ir donde Jesús si no admite primero o no reconoce primero que está cansado, que está trabajado, o que está con problemas. Nadie va a ir si no admite primero eso. Esto es parecido a decir, yo entiendo que he fallado, que he pecado. Hamartía es un término griego que significa errar el blanco. El que no reconoce que ha errado el blanco, el que no reconoce que se equivocó en la vida, que ha fallado, no va a poder venir a Jesús. No va a poder, porque eso que estoy diciendo es lo que produce el Señor cuando está hablándole a la vida, a la mente, al corazón. Tú te equivocaste, pero yo te amo, pero yo te ofrezco esta oportunidad. Hay otra parte de la Biblia que dice que Dios envió a su Hijo único para que el que creyera en Él sea salvo. Y lo hizo por amor, porque de tal manera, o sea, de tal manera, una manera extraordinaria, maravillosa,
que no se puede describir, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Al contrario, para que tenga vida eterna. Entonces, el Señor ya está preparando el ánimo, el ambiente en la gente para decirle, vengan a mí, porque yo los haré descansar. Vengan todos, yo los haré descansar. Y luego dice, lleven el yugo, lleven mi yugo, mi yugo, mi yugo. Esta figura es una figura campestre, del campo, donde un buey con otro se les pone un yugo. Y el yugo, yo he enyugado, porque como manifesté en algún momento, yo estuve como pastor en el campo por muchos años, y algún día le voy a contar, como me está diciendo mi hermano Cristian, en el campo, allí uno aprende a enyugar, ponerle las coyundas a los bueyes. Y si el yugo no, el buey no se somete, será muy difícil enyugarlos. Los dos tienen que estar disponibles. Jesús dice, lleven mi yugo. O sea, en el fondo, compórtese de la manera en que puedan recibir la orientación y la guía que yo le voy a dar, porque yo lo voy a llevar por buen camino, por una buena conducción, habrá para ustedes. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo soy tu prototipo, soy tu ejemplo, soy tu modelo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Si hay alguien de ustedes que no tiene descanso espiritual en su vida, en su mente, en su corazón, en Jesús lo encontrará. En Jesús está la vida nueva, la vida eterna, la paz. Y hallaréis descanso para vuestras vidas, para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil. O sea, se puede llevar porque la carga se hace más liviana conmigo. Y termino diciendo, los grandes problemas con Cristo se achican, se reducen. Los pequeños problemas sin Cristo se agrandan. Ese sería mi mensaje para aquel que escuche, que sepa que en Cristo puede haber paz, puede haber victoria, puede haber descanso. En Cristo hay salvación y vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa, tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y vendrá paz porque Él te ama y quiere lo mejor para ti. Que Dios te bendiga. Pastor, ¿no Oramos. puede una oración? Oremos. Vale. Señor bendito, Padre bueno, qué bonito es sentirse hijo tuyo, sentirse amado por ti, sentirse instrumento tuyo, a pesar de nosotros, a pesar de que tenemos tantas fallas, tú nos miras con amor, con ternura y nos invitas a ir a ti, a ir a Jesús y a encontrarse con Él, porque tú eres amor, paz y perdón. Pero también eres justo, también eres un Dios disciplinado que nos corrige, que podamos estar dispuestos a aceptar tu amor, a aceptar tu sacrificio, a aceptar todas tus bondades y también tu disciplina, a corregirnos para poder ser buenos hijos tuyos. Señor, que esta palabra quede en el corazón de aquellos que tú tienes llamando para que te sigan por siempre, porque tu yugo es fácil y liviana la carga. Todo es más fácil contigo y tú nos das sabiduría para enfrentarlo. En el nombre de Cristo, oro por todos los que escuchen.
Amén. Amén. Amado pastor, que el Señor le guarde, le bendiga. Quiero agradecerle nuevamente por estar con nosotros, por su testimonio, y que Dios le bendiga a usted, su familia, y muchas gracias. Y bueno, Gracias también ya para por parte servirles. Que Dios los bendiga a ustedes en su trabajo, su ministerio, y que sigan muchos conociéndose en línea. Bendiciones. muchas gracias, amado pastor. Bueno, desde ya yo me estoy despidiendo, agradeciendo al Señor de estar en este hermoso programa que el Señor le permitió. Sin antes decirle a usted, persona que escucha, que no conoce al Señor, venga, como él te lo decía, está cansado, afligido, con angustia, cualquiera de la situación que esté viviendo, hay un Cristo que le ama y que le espera con los brazos abiertos. Así como ha sido con nosotros, también puede hacer con usted. Que Dios de paz le guarde y le bendiga. Voy a dar una oportunidad a mi hermano Cristian también, para que él también se despida. Desde ya yo me estoy despidiendo, y si el Señor lo dispone, nuevamente lo estaremos encontrando en este programa. Que el Señor de paz le guarde y le bendiga. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por conocer el hermoso testimonio de nuestro pastor Guillermo, ¿cierto? Y lo dejamos invitado para conocer su trabajo ministerial, ¿cierto? Como capellán en las cárceles, que es bonito como el Señor. Y así que vamos a estar nuevamente para que los hermanos después lo puedan buscar, o las personas también lo puedan buscar, ¿cierto? Para que vean cómo Dios hace la obra y cambia esos corazones duros de piedra ahí en las cárceles. Deseamos que el amor de Dios le acompañe y le guarde nuevamente. Gracias, Pastor Guillermo, y que el Señor le guarde y les bendiga grandemente. Y nos vemos en el próximo programa con la ayuda del Señor. El Señor les bendiga. Amén. Gracias.